Hola, hola. Bienvenidos a Chisme Bíblico. Hoy estaremos hablando sobre la historia de la Torre de Babel, una historia que nos habla sobre una humanidad que decidió dejar de escuchar. La historia de la Torre de Babel empieza con una frase inquietante. Todo el mundo hablaba una sola lengua. Y eso suena bonito, suena a unidad, suena a paz, pero en realidad es una bomba de tiempo, porque no es solamente que se entendían, es que pensaban igual, querían lo mismo y caminaban en una misma dirección. Y aquí hay que decir algo importante. El problema nunca fue la comunicación, el problema fue para qué la estaban usando. La humanidad decide establecerse en un solo lugar, no dispersarse, no explorar, no cumplir lo que Dios les había dicho después del diluvio, que era llenen la tierra. No, ellos deciden quedarse juntos, centralizarse y concentrar el poder. Y entonces aquí viene la idea brillante: construir una ciudad y una torre que llegue al cielo. Pero, ojo, no dicen para honrar a Dios, dicen algo un poco más humano y mucho más peligroso, para hacernos un nombre, no para recordar a alguien, para no desaparecer, para no ser olvidados y para asegurarse de que nadie los borre otra vez. Babel no es soberbia infantil, es un trauma colectivo postdiluvio. Es una humanidad diciendo, si la última vez Dios decidió resetearnos, esta vez nos vamos a asegurar de ser intocables. La torre no era solo arquitectura, era una declaración de independencia espiritual. Y aquí viene la parte que incomoda. Dios baja a ver la torre, no porque no la viera desde arriba, sino porque el texto quiere dejar algo claro. Lo que estaban construyendo no era tan impresionante, pero la intención sí. Y Dios dice algo clave que casi nunca se analiza con cuidado. Si siendo un solo pueblo y hablando una sola lengua han comenzado todo esto, nada de lo que se propongan les va a ser imposible. Esto no es un miedo a una torre, es conciencia del potencial humano sin límites éticos. Dios no dice, ay, ellos van a llegar al cielo. Él dice, ellos no van a tener freno. Y aquí está la clave que suele ignorarse. El problema no es que ellos se entendieran, es que ellos no tenían ningún contrapeso. Hablaban una sola lengua, tenían una sola visión y tenían un solo centro de poder. Eso históricamente nunca termina bien. Así que Dios confunde las lenguas, no como un castigo explosivo, sino como interrupción. No los mata, no destruye la ciudad y no derrumba la torre. Simplemente rompe la uniformidad. Y aquí viene algo incómodo. La diversidad no aparece como una maldición, aparece como un límite de protección. Porque cuando ya no todos se entienden, el poder no puede concentrarse tan fácil. Cuando no todos piensan igual, las ideas absolutas se fragmentan. Y cuando no todos caminan al mismo ritmo, nadie puede arrastrar al mundo entero al mismo abismo. Babel no se trata sobre los idiomas, trata sobre el control. La confusión de lenguas no es para fastidiarlos, es para evitar que la humanidad se convierta en un solo bloque sin conciencia, en un sistema que se crea Dios a sí mismo.
Paradójicamente, Dios no rompe la comunicación, rompe la imposición. Y el nombre de Babel, que luego se asocia con caos, en realidad es el inicio de algo un poco más humano. La diferencia, el desacuerdo, la pluralidad. La torre queda inconclusa, no porque fuera imposible terminarla, sino porque el proyecto perdió lo que lo sostenía, la obediencia ciega colectiva. Y así, lo que parecía una unidad perfecta termina dispersándose, no por debilidad, sino porque ningún poder absoluto es sostenible. Y desde ahí, el mundo deja de ser un solo idioma, pero también deja de ser una sola ideología. La Torre de Babel no es la historia de Dios arruinando un proyecto humano. Es la historia de Dios deteniendo a tiempo algo que iba a salirse de control. Y con eso se cierra la etapa de la humanidad como un bloque. A partir de aquí, la historia bíblica se va a enfocar en uno solo, un hombre, una familia, una promesa. Pero eso es otro chisme. Gracias por escuchar Chisme Bíblico. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.